Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Re contenta. Sí, ¿no? Yo también. Estuvimos de muchos festejos. Claro, el viernes pasado. Sí. Día de la fonoaudiología. Viste que antes era día de la fonoaudióloga, decían, pero hay fonoaudiólogos varones. No, es más, yo creo que desde un comienzo hubo fonoaudiólogos varones. Sí, yo tuve un compañero. Yo también tuve compañeros varones, pero además tuvimos docentes fonoaudiólogos varones. Desde Jaskevich, Somaschini, Parmigiani. Vicente Curcio, ¿verdad? Exactamente. Opa. Una voz que nuestra gente no sabe quién es y todavía no lo vamos a develar. No. No, porque hoy nos trae un tema muy especial. Contame. Muy entrañable para nosotras porque nos dedicamos a la voz. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué le pasa a la fonoaudiología cuando tiene que acercarse a la voz como elemento de interés? Desde lo científico, desde la salud, desde lo terapéutico, desde el entrenamiento. ¿Por qué nos hemos acercado nosotras a esto? A la voz. Vos sabés que hay gente, yo no sé si todo el mundo sabe exactamente, que el fonoaudiólogo se dedica al área de la voz, del habla, del lenguaje y de la audición. Porque mucha gente piensa que los foniatras, como nos dicen... Nos faltó de la deglución también. De la deglución ahora, exactamente. Estaba en realidad como definiendo el nombre, ¿no? En realidad es fonoestomatología. Sí. Otra voz. Otra voz. Se nos están colando voces. Que vienen por acá. Se nos están colando voces. Y voces invitadas, no Así están es. coladas. Las voces se colaron, no las invitadas. Y bueno, lo que pasa es que están ansiosas de ser presentadas, pero todavía mantenemos la incógnita para distendernos un poquito y que la gente vaya pensando quiénes serán. Simplemente tomamos un pequeño recreíto. Primer tema musical del día de hoy. WhatsApp for non-blonde. Pero primero van a venir las vías de comunicación. Si no, no nos van a poder preguntar. Ay, pero qué despistada que estoy. Bueno, a ver, Joaco, ¿qué ponemos primero? Podés encontrar a Notas de Voz en Facebook, Notas de Voz, Twitter, @Notas de Voz 2017, Instagram, Notas de Voz, o escribiros a notasdevozfono@gmail.com. Señoras y señores, hay una grilla que hay que seguir. Y acá, la torpe de María Eugenia no se puso los anteojos de leer. Vos estás tan ansiosa como nuestras invitadas por llegar al tema para tratar. Por eso. ¿Cuál era el tema? Y el de la fonoaudiología. ¿Cómo se forma las fonoaudiólogas en la carrera de fonoaudiología para abarcar el área de la voz? Digamos que podemos definirlo de esa manera. Y podremos hablar de cómo nos hemos formado nosotras dentro de la facultad en su momento. Así es, pero ahora sí nos vamos a distender un ratitito. Ay, sí, porque la verdad tengo que buscar los anteojos en el fondo de la mochila. Vuelvo a presentar el tema. WhatsApp for non-blonde. Entrevista. Que vos, nuestro locutor, ¿eh? Así da ganas de tener entrevistados. Por favor, presentalas. Bueno, es difícil. Entrañables amigas, entrañables. ¿Por quién comenzamos? Por la que ha compartido algunos cuantos proyectos con nosotros, por no decir un montonazo, en la SAB. Bueno, nuestra otra amiga también, sí, pero digamos la lucha interna de comisión directiva. La doctora en fonoaudiología Liliana Sigal. Felicitaciones, doctora, bastante flamante el doctorado, ¿no? Así es. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por haberme invitado. Estoy contentísima de estar acá. Qué Pero, bueno. la verdad, un placer total. Para Entre nosotras. amigas, colegas, divinas colegas, ¿sí? Muy bien. Gracias. Y
la licenciada Mónica Rodríguez. Otra gran amiga. Otra gran Porque amiga. si bien ella nunca ha tenido tiempo pobre para dedicarse a la comisión directiva, Siempre está. siempre nos abre las puertas, siempre nos consigue el salón, siempre apoya, siempre ayuda. ¿Cómo estás, Mónica? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Realmente, igual que Liliana, un gusto compartir este espacio con ustedes. Y bueno, me siento muy agradecida estar entre amigas y colegas. Muchas gracias a vos por venir. Vos sos directora de la carrera de fonoaudiología en la Facultad del Salvador, ¿es así? En la Universidad del Salvador, sí, perdón. en la Facultad de Medicina. Bien. Esa está ¿Hace bien ya escrita. cuántos años? Desde el año 95 y además, bueno, cumplo una función docente que es las materias patología de la voz y seminario de investigación en el área de la voz. Todo abocado al área de la voz es mi función docente. No sé por qué te hemos invitado. ¿Y vos, Lili, cuáles son tus funciones? Y también, ahora estoy como jefa del servicio de fonoaudiología, de la sección fonoaudiología, pero aparte, yo hace muchísimos años... Perdón, ¿estás como jefa del servicio de la sección fonoaudiología? O sea, estoy ¿De dónde? Del Hospital de Clínicas José de San Martín, estoy a cargo de la sección fonoaudiología. Pero esto es desde hace un mes aproximadamente. Bien, Yo trabajo ahí. en el área voz hace muchísimos años, desde el año 1981, toda una vida en el hospital. Y unos cuantos años después, no tantos, empecé a dar la materia terapéutica vocal de la carrera de fonoaudiología de la UBA. Ujú. Así que también son muchos años transitando esto. Tampoco sabemos porque la invitamos. No. Seguro que para hacer recetas de empanadas de carne. No, ¿era? ¿vamos a hablar de lenguaje? Tampoco. No. ¿Por qué se trata No de es esto? lo mío. Me parece que lo nuestro de ninguna, ¿eh? No. No, de Pero ninguna. porque se trata de esto. Tenemos una carrera bellísima, que es la fonoaudiología, y que como bien comentábamos, porque nosotras comentamos todo bárbaro, mira cómo me elogio yo sola, pero como decíamos, tiene varias áreas de incumbencias. Entonces, muchachas, una me trae la información de la USAL, la otra me trae la información de la UBA. ¿Cuánta gente de la población fonoaudiológica se dedica a la voz? Y de la población que va estudiando fonoaudiología, cuando uno les pregunta, por ejemplo, este año que yo tengo 38 alumnas, son todas mujeres este año, cuando le preguntamos quién se va a dedicar a la voz, levantaron la mano 2 personas. El resto seguramente va a ser lenguaje, va a ser audiología. Entonces son pocas las que se dedican a lo que es el entrenamiento o el trabajo sobre las alteraciones de la voz. Son pocas que lo dicen cuando están estudiando, porque hay desconocimiento. Y luego, cuando se reciben, empiezan a buscar qué van a hacer y son más las que empiezan a trabajar en voz. Mónica. En nuestro caso, el alumno llega o el aspirante llega a fonoaudiología interesándose en el área de la voz, sobre todo porque tiene una actividad relacionada con la voz, como ser cantante, algunos son locutores, algunos estudian teatro. Entonces, consideran que fonoaudiología puede ser un complemento. Y en realidad no es así, sino que a medida que empiezan a cursar la carrera van descubriendo esta maravillosa profesión que tenemos, y en el área de la voz van descubriendo cuántas cosas no están haciendo y cuántas cosas deberían aprender y ser multiplicadores para poder prevenir una patología vocal. Nosotros tenemos una población entre 70 y 80 alumnos cursando en segundo y tercer año, donde ahí se ve toda la problemática vocal, y en realidad son pocos los que optan por dedicarse al área de la voz. Luego, van surgiendo a medida que terminan la carrera, se acercan a la cátedra como para capacitarse, como para formarse y un poco soltarse
frente al paciente que va a llegar, ¿no? Porque ese es el gran momento. Nosotros lo que tenemos es después el régimen de residencias universitarias, en los cuales están 3 años, el jefe de residentes está 4, y en ese espacio trabajan mucho, o sea, están al principio 3 meses en el área voz, después 6 meses, y van entrenando también ahí su propia voz a medida que trabajan con los pacientes, y en general tenemos muy buena recepción de las residentes, o mucho entusiasmo en trabajar en este área, y alguna de ellas después, si bien no lo tenía elegido antes, lo decide y se dedica a los trastornos de la voz. Qué interesante esto que acabas de decir, porque creo que pegaste en uno de los nuditos gordianos, y es: van trabajando su propia voz mientras atienden pacientes. Yo soy de la opinión que la gente le teme a trabajar con la voz porque no se aprende fácilmente en los libros. Hay que poder hacer voz, hay que poder escuchar voz, y hay que poder analizar voz, y esto, aunque esté descrito en montones de libros, es un entrenamiento corporal, sensoperceptivo, propioceptivo, tan profundo que hay que dedicarle un otro tiempo. Igual quiero agregar esto, quizás no me expresé bien, entran en el área voz y muchas veces van y toman clases de canto paralelamente, porque ahí sí van adquiriendo las destrezas. No es que con el paciente van aprendiendo el manejo del paciente, pero su propia voz la entrenan afuera. De todas maneras, yo no creo que esté mal la primera interpretación, que a lo mejor yo hice erróneamente de lo que dijiste, porque yo muchas veces digo, cuando yo ingresé como docente a la carrera de locución, yo no era locutora ni mucho menos, simplemente vas escuchando cuál es la demanda, tratas de hacer la voz, ves qué recursos hay, le propones recursos, da resultado, no da resultado, lo volvés a hacer vos para ver por qué al otro no le dio resultado, y en toda esta ida y vuelta constante, que es nada más y nada menos que la experiencia, se forma el conocimiento. Me parece que, porque en los congresos uno ve que los fonoaudiólogos dedicados a la voz somos los menos, y de alguna manera nos destacamos por nuestro bullicio, ¿no? Somos los artistas de alguna forma dentro de la carrera, y efectivamente hace falta una formación más integral para dedicarse a abordar un paciente con patología vocal o para educación vocal. Nosotros en la carrera tenemos un espacio destinado a la formación teórica, y dentro de la facultad, de la currícula, tenemos un espacio destinado a la formación práctica, es decir, vamos de que partiendo de que el alumno puede incorporar propioceptivamente lo mismo que siente primero un paciente, primero que reconozca su voz. Eso es fundamental porque no todos reconocen su voz, que aprenda a ver cómo se produce la voz. Luego que, puede incorporar todas las sensaciones que se van registrando en el manejo de la voz, porque es tan compleja que intervienen tantos sistemas y entran en un interjuego tantos sistemas que, primero hay que descartar que la voz es producto de la vibración de las cuerdas vocales, eso es fundamental. A partir de allí surge todo el resto y el entrenamiento que el alumno realiza en la facultad, en educación y luego para la rehabilitación de las patologías vocales. Nosotros tenemos de esa manera organizado como para que el alumno vaya adquiriendo destrezas y vaya perdiendo un poco el miedo al manejo de las manos, al uso de la voz, al entrenamiento perceptual. Bien, y nosotros en ese caso también en la facultad está el programa en lo que es la carrera de fonoaudiología, está la materia fisiopatología y clínica de la voz dada por una médica que va a dar justamente todo lo que son los sistemas de producción de la voz. Pero esa es cuatrimestral, y después viene una materia que es educación vocal, que también es cuatrimestral, donde se acercan a lo que es cómo se produce la voz justamente, la percepción,
o sea, estudios perceptuales, estudios acústicos, pero sobre todo tienen un entrenamiento musical, aprenden de teclado y notas. Y luego, cuando entran a nuestra materia, está dividida en 2 días. Roxana Valente, que aparte, colega, amiga, muy buena licenciada en fonoaudiología, aparte es profesora de canto, entonces les da la parte de entrenamiento con el teclado, vocalizan, respiran, coordinan la respiración con la voz, la proyectan. Conmigo ven ya más la patología, los estudios de la voz y la patología. Entonces también tienen una formación integral. Y la verdad que la voz para mí es apasionante. Entonces nosotros tratamos de transmitir esto, que la disfruten, que disfruten el aprendizaje. A mí me parece que una de las temas, yo considero el trabajo con la voz un trabajo artesanal. Uno tiene delineado un proyecto para una idea de tratamiento con un paciente, de cómo tiene que ir evolucionando en el tratamiento para que mejore, para corregir sus errores, sus malos hábitos vocales, etcétera. Pero es un trabajo artesanal porque el paciente llega cada día de una manera diferente, con problemáticas diferentes. Su voz es su difonía es la misma, el individuo es el mismo, pero viene con una serie de cosas donde uno muchas veces en la sesión tiene que dar vuelta a eso que tenía pensado. No es un trabajo tan esquemático. No es una receta. Claro, no que existe. Se aplica, claro, no existe. Claro. Va dependiendo del estado emocional del paciente, de la empatía que tenga con nosotros el paciente y de aquello que pueda ir volcando de su propia historia, que va canalizando a través de la voz, y muchas veces ese es la clave del éxito en la recuperación de la voz de ese paciente, ¿no? Y del paciente en su persona, en conjunto. Y aparte hay algo que tiene que ver, vos hablas de lo emocional, que me parece fantástico, y de la historia del paciente en lo individual, y yo agrego la profesión del paciente. Cada una de las orientaciones en lo que es lo vocal va a necesitar cosas diferentes, el actor, el locutor o el cantante. Por lo cual hay que orientar hacia ese lugar cuando se aborda el tratamiento. Y esto también cuando estudian los alumnos, tratamos de hacerles hincapié en esto. No es lo mismo el tratamiento para las distintas profesiones. Bien. Vamos a dejarlo eso para dentro de un ratito. Nos vamos a distender un poquito. Ay, sí. Me gusta la música. Michael Bublé. Ay, me encanta. Laura Pausini. Me encanta. Pero Laura Pausini, ¿hablando en italiano o hablando en inglés? ¡Apa! ¿En qué idioma habla? Amo a Michael Bublé, amo a Laura Pausini. ¿Quién dijera? ¿Y esta Laura Pausini que cantaba a los gritos pelados a sus 18 años con una voz, claro, maravillosa, la calidad vocal con la que acaba de blusear. Y bueno, con Michael Bublé al lado creo que cualquiera o canta muy mal o canta muy bien. No, bueno, pero ella lo hizo muy bien. Sí, muy bien, también, muy bien. Cantaron You Will Never Find. ¿Lo dije bien? Sí, gracias. Muy lindo. Vos porque te quedaste con esto de que yo te decía, ¿qué dijiste? Four, dije four. Yo entendía four y yo dije, habla en japonés. Vos estás sorda además de no tener los anteojos hoy. Sí, hoy estoy ahí media pachucha. Me duele la cabeza, María Eugenia, pobrecita. Bueno, no contemos intimidades. ¿Por qué no? Pero vamos a volver un poquito sobre algunos cuantos temas que quedaron acá picando. Vos sabés que entre las cosas que dejaron picando me hacían recordar a cuando yo era estudiante y en segundo año hacía justamente una de las materias vocales con Mercedes Piccoli. Entonces entra a clase primer día y nos pone un cassette. Mercedes. Con Ethel Piccoli. Me quedé pensando. Perdón, con Ethel Piccoli. Mercedes es la hija, disculpe. Claro. Ethel Piccoli. Entonces nos pone un cassette y
después de hacernos escuchar un par de voces, dice, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Y como nos había hablado de hipertonía, hipotonía, etcétera, yo empecé a tirar hipertonía, bien, hipotonía, bien. Entonces todas me miraban y me decían, ¿cómo sabes? Y yo les decía, se escucha, claro. Yo ya estaba recibida de música. Entonces, como vos decís... Tenías un oído entrenado. Los que vienen de carreras artísticas, y a mí me pasa como docente en locución y como docente en el conservatorio, que la gente se interesa en la formación que uno le está dando y desde ahí deciden estudiar fonoaudiología. Sí, es verdad. Como me pasó a mí. Yo tengo 3 personas, locutoras ellas, que han decidido estudiar fonoaudiología. 2 de ellas ya se recibieron y hay una que está estudiando. ¡Epa! ¡Qué bueno! 2 que están estudiando, me dice Mónica acá. En la casa de Mónica. Hay una que no me enteré. Ya vamos a averiguar. ¡Epa! Es así, es así. Lo que pasa es que la carrera de fonoaudiología es una carrera interesantísima, que si acá hay chicos jóvenes tendrían que entusiasmarse y empezar a estudiar por el gran campo de trabajo que hay y la gran demanda, ¿sí? Esto en general, más allá de lo que es lo vocal. Hay una demanda impresionante de trabajo y se puede estudiar porque van a tener una inserción, van a poder entrar en un consultorio, entrar en una institución, en cualquiera de las áreas se necesita. Y es una carrera muy linda. Porque en realidad es muy amplio muy el amplio, campo muy linda de acción que tiene la carrera, y en el área vocal también. En el área vocal es muy amplia, los diferentes, como decías vos, profesiones, ocupaciones, para poder, que necesitan de su voz para trabajar y que cada una tiene su especificación, ¿no? Es así. Algo que quieran... Yo creo que fonoaudiología, en realidad, cuando uno dice, ¿qué vas a estudiar? Fonoaudiología. ¿Fono qué? Entonces, no saben todavía muy bien qué es fonoaudiología. Y en estos últimos años, el espectro laboral se ha ampliado tanto, la inserción de la fonoaudióloga en el área fonoestomatológica, en la disfagia, en la neurorehabilitación, ha hecho que la demanda sea muy amplia. Y bueno, frente a eso hay escasa formación de profesionales. Entonces, bueno, también este es un buen espacio como para alentar a futuros jóvenes, futuros estudiantes de fonoaudiología, a que no piensen que solamente somos las que enseñamos a pronunciar la R. No estudiamos 5 años para enseñar a decir la R y la S. Bueno, de paso, si no la pronuncian bien, lo hacemos. Pero es mucho más lindo, no es lo único. La fonoaudiología creció muchísimo. Y ya que María Eugenia mencionaste a Ethel Piccoli, quiero decir que ha sido mi gran formadora, mi gran maestra, con quien he compartido siendo su ayudante alumna allá por el año 73, 74, hasta el momento de su fallecimiento en el año 95. Experiencias de vida personal y bueno, y todo lo que tiene que ver con el área de la voz. De ella he recibido la pasión por la voz y es lo que intento transmitir a los alumnos, más allá de yo sentirla, la pasión por la voz también. Era una gran docente, se ponía frente al aula a hacer los ejercicios tanto corporales como vocales. Exacto. Muy generosa con sus conocimientos. Y cuando la carrera en la UBA abre del curso en el que éramos 45 por año. Al principio éramos 30. 30 con un examen de ingreso. Tenés razón. Claro, muy difícil. A ver, tan difícil como que era el ingreso a medicina, era el mismo. Y simplemente uno optaba por cursar fonoaudiología. Lo cierto es que... Pasó luego a hacer carrera. Lo cierto es que cuando ella abrió, cuando se abren a las comisiones, ya venida la democracia y ampliándose la UBA, nos llamó a muchos a ser ayudantes o profesores, etcétera, y tuve el placer de ser ayudante de cátedra en una de las comisiones hasta que fui mamá. Buah. Y el embarazo me dejó en cama
todo el embarazo y bueno, tuve que dejar mi lugar. Un Qué impas. picardía. Un impas. Pero bueno, la vida tiene idas y vueltas, pero Ethel, maravillosa mujer que abrió caminos dentro de la UBA al pensamiento visionaria. vocal. Una visionaria Sí, aparte total. estaban las dos facultades, en la UBA, porque yo también la tuve profesora, y en la Sí, ella Universidad fue creadora, de El Salvador. Sí. co-creadora de la carrera de De- fonoaudiología en El Salvador. En El Salvador, sí. Y bueno, anécdotas del Hospital Rawson, estoy hablando de aquellos años antes de la dictadura, muchísimas, muchísimas, y luego en el Ramos Mejía, 23 años de actividad hospitalaria, inolvidables. En el Ramos inolvidables. Mejía, tomar Coca-Cola para lograr la ericmofonación. Sí. Sí. Pero el tema Sí. es, María Eugenia, que tenés varios métodos y nunca dejás la gaseosa para Exacto. que el paciente aprenda, porque termina siendo lo más simple. Ujú. Para los que hemos Más trabajado facilitador. tantos años con pacientes operados de cáncer de laringe, Sí, que es están eso. laringectomizados y tienen que empezar a hablar con voz esofágica. Cuando no sale, el paciente no puede, tiene dificultad, y bueno, un traguito de una gaseosa le le va a facilita. facilitar Hay que la recurrir a- emisión. Claro, hay Sí, que recurrir claro. a lo más A lo más simple, accesible, fisiológico sí. y fácil. Así es. O sea, no vamos a inventar la pólvora porque la pólvora ya fue inventada. Está mejor descripta la pólvora, este es el tema, y hay estudios científicos para cada uno de los tratamientos que uno va utilizando, pero el tema es que lo tradicional o lo que se nos enseñó a nosotros en aquel momento sigue estando vigente, se enriqueció. Claro, Lo que claro. pasa es que aumentaron con la las técnicas, La sí. llegada de los estudios de laringe, de la fibroscopía, porque antes tenían los médicos el espejito, nada más la llegada de la fibroscopía hizo que, bueno, la laringe pudiera verse en una acción dinámica, esto de ver la apertura y cierre de las cuerdas vocales, luego la llegada de la estroboscopía, ver la vibración de las cuerdas vocales, y entonces, bueno, eso hizo que lógicamente los conocimientos avanzaran, la implementación de las nuevas tecnologías, bueno, ha hecho que las terapéuticas también cambiaran, ¿no? Y el Antes control mediante el hablábamos- estudio acústico de la voz también es muy Totalmente. Antes hablábamos de interesante. hipotonía, ¿sí? hipotonía, y ahora, bueno, hablamos de hiperfunción, Exacto. disfunción. Claro, pero muchas de las cosas, yo me recibí en el año 77, Ah, así que... sos vieja. Sí, soy vieja. O sea, ya no sabía, no te diste cuenta todavía. Pero, Bueno, caramba. en el 77, muchas de las cosas que se hacían, muchos tratamientos, el fundamento, que en muchos casos era hasta intuitivo, Sí. se fueron comprobando con la aparición de las tecnologías y con la aparición, digamos, que la tecnología nos permitió estos nuevos métodos de diagnóstico, y ahí es donde las terapéuticas se fueron ayornando, pero se fueron fundamentando cosas como, por ejemplo, la importancia de la presión de aire para poder tener una emisión vocal adecuada. Pero yo te voy a decir algo que, por ejemplo, en la carrera de canto asombra. Cuando con una fibro vos ves cómo en el correr, en un glissando del grave al agudo, va cambiando la forma del tracto. Ujú. Y entonces dicen, ah, esa es la colocación. Porque están viendo cómo modifica el volumen faríngeo adecuándose al tono de emisión. Y esto creo que es una de las grandes cosas que choquea al artista. Pero hablando de artista, ¿y si pasamos a otro tema musical? Barry White, Lisa Stanfield, All Around the World. Bueno, en primer lugar voy a pedir perdón por mi inglés. ¿Ves? Ahora María Eugenia se puso los anteojos, entonces ella hubiera podido leer el nombre de él. Por favor, decilo como corresponde, porque lo mío fue lo tuyo lo mío estuvo fue un inglés de precioso. prehistoria, por Estuvo favor. muy Se entendió lindo. No, mi igual, inglés fue Se peor que entendió. el de Plácido Domingo, no, el de Pavarotti el otro día cantando en inglés. No sé, se entendió bien lo mismo. Pero ¿eh? si lo importante es hacerle llegar a No, la ahora gente. quiero que lo diga. Yo entiendo, lo que pasa es que lo escribiste mal en la grilla. Ese es el Se problema. me pegó la A, pero no All importa. Around the World. Ok.
Por eso, te dijiste con A en vez de con Perdón, O. audiencia. Sigamos, por favor, con lo interesante. Pero vos me dijiste que tenías un mensaje. Sí, pero no lo encuentro en este momento. Lili Dávila dice que no todos los profesores de canto hacen notar esto que vos mencionaste acerca del glissando. Bueno, la aclaración por ahí tiene que venir que esto específicamente que estamos diciendo es una de las materias de la carrera de canto en el conservatorio. Entonces, tienen 2 años para estudiar la anatomía y la fisiología de con qué ellos van a trabajar. Y los que estamos acostumbrados a decir todo esto, también lo decimos en las clases particulares. Pero es una formación específica que hacen los cantantes que hacen una carrera formal. Perdón, de paso dice Lili Dávila, dice saludito especial a Liliana Sigal, vecina de aquellos años, ¿recordás? Ay, bueno, qué bien. Un beso grande, entonces le mando. Es una oyente nuestra fiel como vos, Lili, que cuando no estás acá nos escuchás todos los miércoles. Y nos mandás mensajitos. Y nos manda mensajitos, nos alienta. Bien, estábamos hablando... Seguíamos hablando de la fonoaudiología y cómo los fonoaudiólogos se acercan a entrenar su voz. ¿Es difícil entrenarlos dentro de la carrera? Dentro de la carrera para mí es difícil porque se entrenan en grupo. Yo creo que tiene que haber un abordaje individual aparte del abordaje grupal. O sea, tienen una aproximación. Se les enseña lo que es la respiración costodiafragmática, lo que es la extensión de la voz de cada uno, los registros, cantan un poco, vocalizan, saben su nota más grave, su nota más aguda, aprenden o entienden lo que es proyectar la voz, lo que es articular, pero hay que tomarse un tiempo cuando uno decide trabajar con la voz para trabajarla realmente. De manera y individual. Esto, claro, absolutamente. Y en general, tiene que ser a través del canto. Esto también los que trabajamos con actores o que enseñamos también bueno, yo estoy también como docente en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático en Teatro Callejero. También les damos entrenamiento, también les explicamos lo teórico, pero este entrenamiento grupal para sacarle el jugo a la voz, para sacarle el jugo, tener rendimiento, hay que entrenar individualmente. Con un fonoaudiólogo. Claro. O con profesores. Un tiempo, con profesores. ¿Mónica? Es que la voz se desarrolla sobre una estructura elástica y como todo elástico tiene toda la posibilidad de ir aumentando su tensión, su longitud, y eso es de acuerdo al trabajo vocal que se realice. Nosotros en la carrera lo que hacemos con los alumnos, tienen un espacio destinado donde el alumno actúa como terapeuta y actúa como paciente, y aparte tenemos destinados la atención en centros hospitalarios, donde, bueno, los prácticos, por supuesto, a nivel hospitalario son supervisados, la participación del alumno es supervisada, pero en cuanto a su formación, primero hay que partir del reconocimiento de su propio cuerpo. Muchos no tienen conciencia de su propio cuerpo, de los músculos, de qué músculos participan, por qué tienen que participar, cuándo tienen que participar, y eso lleva un trabajo arduo que por supuesto en un año no se realiza. Nosotros le destinamos 3 años para que el alumno pueda poder reconocer su cuerpo, descubrir su voz, porque muchos no descubren la voz ni la potencialidad que tiene la voz. Entonces, bueno, y además cómo esto de la vibración de las cuerdas vocales y de los tonos agudos y de dónde vibra y de dónde resuena y cómo resuena, hay que vivirlo y hay que vivenciarlo. Y bueno, y eso se realiza en una formación práctica específica, aparte de la formación teórica, porque si nos quedamos en lo teórico exclusivamente, el alumno no logra incorporar nada, y para llevarlo a la práctica hay que incorporar. Y en cuanto a estudiar canto,
bueno, habría que ver, ¿no? Me gustó tu carita sí, cuando Porque estaba Lili diciendo tan apasionadamente que hay que estudiar canto. Lo que pasa es que el profesor de canto, a mi entender y por la experiencia que yo he tenido y que tengo de los pacientes, es transmisor de las propias sensaciones que él tiene. Entonces, llevar la voz a la máscara es, bueno, ¿cómo la llevo? Ese cómo la llevo la sabe la fonoaudióloga, que tiene el soporte científico, él tiene el soporte anatómico, fisiológico, neurofisiológico, de cómo va a sostener la columna de aire, del apoyo respiratorio, de cómo la va a colocar, y tal vez el profesor de canto transmite sus sensaciones propioceptivas, que seguramente no serán las mismas que percibe el alumno. Entonces, en ese sentido, yo, bueno, si el profesor de canto tiene conocimiento suficiente, claro, bienvenido sea el grupo, claro, porque la idea es trabajar en equipo siempre. Claro. Yo te agregaría que son mundos similares y diferentes. diferentes. Y sí. uno puede amar a uno de estos mundos y no haberse vinculado con el otro. Hay mucha gente que sin haber intentado cantar, trabaja su voz desde lo hablado y logra muchísimas cosas. De todos modos, yo igual, eso lo respeto porque me parece que es válido. Yo creo que en lo que es la formación del alumno no hace falta, pero cuando uno es terapeuta vocal, creo que tiene que transitar alguna vez por lo que es el canto. Sea el canto lírico, sea el canto popular, para ver las posibilidades de cada uno. Yo creo que hay que hacer ese entrenamiento, aunque no lo utilice después totalmente porque vaya a una escuela de locución a dar clase. Quizás no le hace falta el canto como base, o sí, pero yo siento que el terapeuta vocal tiene que haberlo experimentado. Sí. El terapeuta vocal tiene que tener una experiencia en la voz cantada. Eso no quiere decir que vaya a trabajar exclusivamente con la voz cantada y que sea el recurso que va a utilizar para reconocer y conocer su voz. Lo que creo acá es que tanto Mónica como yo entendimos eso, que vos decías que las rehabilitaciones hay que hacerlas siempre a través, o los entrenamientos siempre a través de la voz cantada. No. Pero ahora bien aclarado, Lili. No, claro, es tomar clases de canto, uno, para formarse, después lo utilizará como recurso, no, pero hay 80 otros recursos. Yo diría tomar clases de canto no para formarse, sino para poder reconocer nuestra voz y todas las posibilidades que tiene nuestra voz, la extensión tonal, hasta dónde puede llegar nuestra voz. Eso es fundamental en un terapeuta vocal, pero no centrarse solamente, porque realmente si no estaríamos dentro de la técnica de la voz cantada. No, esa no es la idea. Como vos decís, sí, la extensión, los registros hay que conocerlos y hay que experimentar en uno. Lo que nunca debería ocurrir, y después voy a leer un mensaje que llegó también. Ajá. Lo que nunca debería ocurrir es que un profesor de canto haga rehabilitación vocal en pacientes con patología. Porque he escuchado muchas veces de personas que vienen al consultorio para una rehabilitación vocal y cuando les decís, ¿hiciste tratamiento antes? No, fui a un profesor de canto. ¿Y por qué? Porque tenía nódulos, por ejemplo. Eso no es así. El profesor de canto no está preparado, salvo que sea fonoaudiólogo, para abordar la rehabilitación o la reeducación vocal. Ahora, ¿querés que te diga una buena y una mala noticia respecto de esto que vos decís? Mucha gente busca turnos para rehabilitar sus problemas vocales y somos tan pocos los que nos dedicamos a esta cosa tan artesanal que es la voz, que no consiguen turno y terminan recurriendo a lo que les quede a mano. Sí, pero a veces van porque no se les ocurre que un fonoaudiólogo los va a ayudar con eso, Pero tienen que ir con un diagnóstico, médico, y el médico es el que tiene que indicar tenemos un programa entero por ahí, otro más para pero discutir. en esto que yo traje así como una buena y una mala es gente, hay mucho trabajo para poder hacer como fonoaudiólogo especializado en voz. Tenemos exceso de trabajo. Tal cual. Los invitamos a dedicarse a esto, porque la verdad
vivimos diciendo no También, tengo turno. si nosotras seguimos así. dejando espacios a los profesores de canto, profesores de locución, que abordan las problemáticas vocales, esos espacios los estamos perdiendo nosotras. Exactamente. Entonces, bueno, Exactamente. Un mensaje, un lujo las entrevistadas, lo dice Karina Vázquez. Qué lindo es aprender tanto y disfrutarlas con la cabeza y el alma. Maravilloso el programa, la presidente de su club de fans. Mirá, tenemos un club de fans, no lo sabía. Felicitaciones. bueno. Gerardo. Muchas gracias. Y ahora yo les traje un tema que a mí me encanta porque tiene una guitarra increíble. Como yo ingresé al mundo del sonido por la guitarra, quise traer. Can you all see the love there that's sleeping? Los amo. Eric Clapton, esa voz con esa guitarra única. Paul McCartney. Ringo en la batería. Igualmente acá no había una única batería, había muchas baterías, había muchas guitarras. Una de las segundas guitarras, el hijo de George Harrison. Este tema lo hizo Qué bien George que pronuncia Harrison. George. Ay, viste, porque a mí me gusta decirlo así, George. George de la Selva. bien British. Y es que yo insisto, yo entré a la fonoaudiología por la música, porque me gustaba el sonido, la voz, y de este mundo se trata. ¿Cómo me dejaste pinchada con eso que dijiste, Mónica, de le estamos dejando el espacio a otras profesiones para que cubran lo que nosotros no estamos haciendo y que nuestra profesión debe llevar sobre sus hombros? Esta es la realidad del día a día, en lo cotidiano, en la actividad asistencial se ve cómo otros profesionales se ocupan de aquellos espacios, de aquellos pacientes que nosotros no nos ocupamos por falta de profesionales, por falta de capacitación, por desinterés, por lo que fuere, pero muchos espacios están cubiertos por otros profesionales. Es decir que hay un amplio espacio para poder cubrir, hay una gran demanda y una gran necesidad de formación en fonoaudiología. No somos las que enseñamos solamente la R y la S, vuelvo a insistir en este tema, sino que realmente es una profesión apasionante y la gratificación que uno tiene con un paciente es como un bálsamo para el alma, realmente. Ver que una voz se va recuperando. Una vez un paciente me dijo, gracias por ayudarme a reconquistar mi voz. Qué interesante. Y Está eso buenísimo. fue un impacto y es un bálsamo realmente. Es tan gratificante, más allá de que uno pone el cuerpo y el alma trabajando con la voz, además de la voz propiamente dicha, pero lo humano que está presente, bueno, es realmente la atención que merece una persona que tiene un trastorno vocal. Y Lili, ¿tu mensaje final cuál sería? Mi mensaje final es que, bueno, yo disfruto mucho de trabajar con la voz, disfruto mucho de hacerlo en el Hospital de Clínicas, donde tenemos nuestra sección fonoaudiología, muy cercana también a lo que es la parte médica, y podemos ir a ver las cuerdas vocales por estroboscopía, por fibroscopía, que podemos llevar la filmación, que podemos mostrársela al paciente, que hacemos luego el estudio acústico de la voz y que luego encaramos los tratamientos y podemos charlar entre nosotras cómo es la evolución de cada uno de los pacientes y mostrarles al alumnado de fonoaudiología qué interesante que es trabajar con las patologías vocales, así también como es interesante trabajar con el entrenamiento de la voz de los profesionales que nos corresponden a nosotros, a las fonoaudiólogas especializadas en voz, tanto sea los actores como los locutores, como los cantantes. Actores, docentes, oradores. También.
Y esto me hace telemarketers recordar, y Se suman los titiriteros. abogados ahora con los juicios ahora oralizados, políticos. los políticos. los políticos. Así que bueno. Pero veo que el acá espectro somos es todas amplísimo. apasionadas Sí, de y nos estamos yendo de hablar. tiempo. Nos fuimos. Ya nos fuimos, ya Nos nos fuimos. Tenemos que mandarle saludos a Ivy Cantó, que nos Apa. está escuchando desde Tucumán, estudiante de fonoaudiología. Muy bien, muy bien. Y está muy Gracias, contenta de estar muchas escuchándolas. Así que, gente, se nos pasó la hora. La ¿Qué semana que hacemos viene. la semana que viene? La voz en las transmisiones deportivas. ¿Te Apá, gustó? Cacho de voz ahí, ¿eh? Qué ¿Cómo? interesante, chicas. Sí. Ven. Ven, en todos los periodismo aspectos también que hay. tenemos que estar Claro. entrenando Igual que la las voz. escuelas de fútbol. Igual que en la carrera de docencia, en muchas. sí. Joaco. Gracias, Muchas Joaco. gracias por estar siempre ahí al pie del cañón. Nos Muy despedimos hasta el miércoles que viene. Notas. De voz. Notas de voz. Notas de voz. Notas de voz.